En Memorias de la Fundación, en la Fundación Juan March, hemos mirado a Europa. Hemos calibrado el valor de la ciencia y de la historia en estos tiempos de crisis y el legado de los clásicos. Pero sobre todo hemos escuchado el testimonio en primera persona de aquellos a los que esta fundación, la Fundación March, ayudó, dio una beca entre el año 1958 y 1980. Son parte de la historia de la Fundación Juan March. La catedrática Araceli Mangas nos recordó que somos parte de Europa y que no nos podemos desentender del proyecto europeo. Entiendo que cuando uno ya se plantea hacer una tesis sobre o dedicar su vida prácticamente académica a Europa, es porque también tiene interiorizado en parte Europa, sí. ¿No? No solo con los paseos que habíamos hablado y su estancia en Bruselas. Sí, es verdad. Yo creo que desde mi época de estudiante, quizá por la situación entonces en España en los años 70, pues quería salir fuera de España, conocer otros mundos, y lo hice desde primero de Derecho. Había que tener servicio social para que te dieran el pasaporte, entonces eso lo dejé hecho, el servicio social, y en cuanto terminé primero de carrera de Derecho, pues me salí fuera. Efectivamente estuve en Ginebra. Bueno, pues en España en aquella época lo que se estudiaba en el bachillerato era el francés, y entonces me interesaba, bueno, pues en fin, perfeccionarlo, por lo menos mejorarlo, y a partir de ahí todos los veranos salía a Europa. Fue cuando empezó a fascinar el proyecto europeo, eso que empecé por Suiza, ¿no? Pero bueno, también era muy interesante, y luego el seguir con los otros idiomas, pero poco a poco, ciertamente, porque, bueno, pues no era fácil en aquella época salir, pero bueno, todos los veranos, los 3-4 meses, más o menos, 3 meses de vacaciones, enseguida me podía marchar, escapar, y luego durante el curso, pues también el ir a clases, a las academias, en fin, y tratar de conocer gente. Lo que hoy somos los europeos es porque durante siglos, muchos siglos, hemos estado labrando valores comunes y corrientes culturales comunes. Es decir, si Europa es posible hacerla, es porque, claro, compartimos, sobre todo, bueno, pues el derecho, compartimos una misma civilización grecorromana. No hay que olvidar que desde el año 86 hasta el 2007-2008, incluso todavía seguimos recibiendo fondos de la Unión Europea, todavía seguimos siendo un receptor neto de fondos, y eso la gente no lo debería olvidar. Y es más, durante muchos años hemos recibido España la mitad de todos los fondos, es decir, de todo lo que daba la Unión Europea, la mitad lo recibía España. Por tanto, para nosotros Europa ha sido un producto milagro, nos ha dado estabilidad política, nos ha dado un bienestar económico que nunca en la historia de España se había tenido, nunca. Y, digamos, unas políticas también de oportunidades para todos, de igualdad, que nunca habíamos tenido. Y yo creo que Europa, si hace las cosas medianamente bien, podemos resistir todavía mucho tiempo, no como el centro del mundo, el eurocentrismo, eso acabó, pero podemos seguir teniendo mucha influencia, porque somos un ejemplo de convivencia, un ejemplo de organización del Estado. Nosotros no tenemos grandes riquezas naturales, pero tenemos la riqueza de la inteligencia y de haber sabido organizar estados como nadie en el mundo. Sí, porque al final la diferencia entre los países de América o de África o de Asia, que tienen muchas riquezas naturales, pero no saben organizarse y tener estados. Por eso me preocupa que en España se nos vaya debilitando el Estado y el sistema político, ¿no? Porque el Estado es vital para la riqueza de un país. ¿Qué aporta Suiza al mundo? Aparte del reloj de Cuco y la banca. Un Estado fantástico, un sistema organizativo fantástico, y toda Europa. En eso enseñamos a todo el mundo. Es decir, aquí no caben, afortunadamente tenemos estados muy fuertes de siglos atrás. Es verdad que lo hemos construido poco a poco, ¿no? Pero está claro que en el siglo XX tenemos estados fuertes. Eso es una riqueza extraordinaria. Luego tenemos el conocimiento, la inteligencia, y es verdad que eso no lo tienen otras sociedades, que no tienen más remedio que copiar, ¿no? O seguir, al fin y al cabo, los sistemas organizativos nuestros. Entonces, en la medida en que podamos mantener estos haberes que tenemos, esta potencia normativa, esta capacidad de organización que tenemos los europeos, Europa podrá resistir el siglo XXI, por lo menos, ¿no? Pero hay que cuidar Europa. Me gusta, terminamos hablando del proyecto europeo, ¿ves? Sí. Está ligado. Europa, sí. Palabra proyecto, algo que espero que veamos todos poco a poco encaminarse hacia, bueno, pues hacia lugares más cómodos, pero ojalá que sigamos para adelante, claro que sí. El historiador Fernando García de Cortázar defendió que la historia tenía que salir de los círculos académicos y encontrarse con el gran público.
y también destacó la importancia del contraste de ideas en una democracia. Porque la historia nos sirve para ver la necesidad de cambio que tiene la sociedad y ver ejemplos claros de sociedades que han cambiado. En un momento cambiante como es el actual, ¿no les parece a ustedes que sería muy importante que tuviéramos esa mente flexible para adoptar cambios que no solo se refieren, como digo, a la literatura, a las humanidades, a la historia, sino también al terreno técnico o al terreno informático? Apareció un libro en Inglaterra, en Estados Unidos, que yo animé a que se fuera traducido, que se llamaba La clausura de la mente humana, y propugnaba mayor humanidades, mayor historia, mayor filosofía, etcétera, para abrirnos la mente. Hacemos mucho hincapié, desde luego, en adquirir capacidades instrumentales y muy poco en amueblar la cabeza, como hablábamos. Me imagino que para algo sirve saber latín y saber griego, como iniciamos esta conversación aquí esta tarde. Y yo no sé si esto también tiene, desde luego, cierta influencia luego en el liderazgo político, porque ahora mismo estamos viviendo unos años, o digamos, unos líderes en las que se han formado con un sistema educativo que es muy diferente al que ahora mismo se están formando los líderes del futuro. Corre el riesgo también que nuestra democracia se convierta más en una democracia más utilitaria, las relaciones entre ciudadano, entre gobernado y gobierno cambien y veamos gobiernos más tecnócratas, es decir, el ciudadano va a necesitar más gestores que políticos, abriendo bien la mente con esa formación humanística. Sí, políticos en el sentido, decía Churchill, ¿no? O estadistas más bien, ¿no? A eso caminamos. Estadistas, los que tratan de cambiar la sociedad y no ganar simplemente las siguientes elecciones, que como decía Churchill serían los políticos. Pues yo creo que yo denunciaría la mediocridad de la clase política, incluso comparativamente respecto de hace a unos pocos años. Yo creo que hemos ido a peor. ¿Y cómo no vamos a ir a peor si efectivamente la educación también ha ido a peor? Y en este punto quiero yo preguntarle por los intelectuales. ¿Por qué están ausentes hoy día del debate, tan relevante para el futuro del país, en un momento en el que se están planteando las bases probablemente de otro país? Pues mire, yo diría varios motivos. En primer lugar, porque no estamos acostumbrados a hablar en público, no estamos acostumbrados a llegar a los medios. Nos hemos apartado de los medios o los medios se han apartado de nosotros y nuestra pequeñísima voz a veces no llega porque no tenemos ni pequeños altavoces, porque no los queremos, porque los evitamos o porque los propios dueños de los altavoces nos han dicho ¿para qué queremos estos petetes, estos pesados que no nos dicen nada? Y luego porque hemos pasado de esa especie de compromiso del intelectual, hace 30 años, a esa especie de solipsismo de la academia, a nosotros preguntarnos sobre nosotros mismos, como he dicho antes, y a la ausencia total de compromiso. Es un componente, la perspectiva histórica, con el que tiene que jugar ahora mismo la política y la democracia en nuestro país. ¿Nosotros, cree usted, que podemos juzgar bien lo que estamos viviendo? ¿Tenemos los rudimentos intelectuales suficientes como para juzgar bien lo que le está pasando a este país o necesitamos más tiempo? No, yo diría que sí. Yo soy un defensor de la historia desde el presente. En mis libros yo los termino siempre en el día anterior a que firmo el libro, ¿no? Entonces yo creo que los historiadores tenemos que hacer historia del presente y esa idea que tú me has dicho que se necesita una cierta perspectiva, bueno, pues es verdad, pero ¿qué perspectiva tenemos inmensa del mundo del achelense y el madrileniense? Pero que nos faltan es datos. Entonces ahora no tendremos perspectiva, pero tenemos muchísimos datos y tenemos que interactuar y tenemos que hacer un relato que sea probablemente menos dogmático y mucho más abierto a la posibilidad de cambio. Pero sí tenemos que hacer la historia del presente porque alguien la va a hacer. Y muchas veces se va a hacer contra la propia historia. ¿Por qué? Porque a los que vivimos este presente nos interesa que nos den las claves del presente, que nos den las claves del ayer para interpretar también o para preparar un futuro. Eso es clarísimo. El problema es que para hacer eso hay que mojarse, hay que embarrarse. Y muchas veces los intelectuales no lo han querido. Y es una asignatura pendiente en nuestro país que la historia conquiste las librerías y muchas conversaciones en cierta forma en la calle, o es algo en cierta forma que esto debe preocupar a la ciencia, a esta ciencia histórica o no? No, tiene que preocuparse enormemente, porque podemos estar bajo sospecha de inutilidad social. Es decir, si nosotros no respondemos a las preguntas que la gente nos hace y lo que hacemos es preguntarnos nosotros al gueto y respondernos las palabras que el gueto nos emite, pues realmente
podemos preguntarnos ¿para qué servimos? Si no decimos ¿para qué es la historia? Si la historia nos hace presente en nuestra actualidad, y pondría ejemplos, si la historia nos hace presente en este momento de impugnación de la idea de España a través de Cataluña, entonces ¿para qué sirve? Es puro objeto culturalista que me dice si en Versalles las mujeres vestían de una forma o de otra, o si Napoleón ponía una llave para en el momento que la tocara se despertaba de la siesta. No, eso no sirve para nada. La historia debe servir para mejorar el presente, si no, no sirve para nada, y para eso es mucho mejor, pues no sé, un concurso de bacalao al pil pil, es mucho más sabroso que no realmente esta especie de concurso de 1, 2, 3, ¿no? De nombres, de fechas, de centones. Y como yo siempre he creído siempre en la historia, además digo que en eso probablemente influye mi condición de jesuita, este cierto sentido misionero o eficaz, y mi condición de bilbaíno, en cuanto que los bilbaínos tenemos un cierto sentido burgués de la eficacia. Yo siempre he creído que la historia debía servir para eso, y por eso había que encontrar ese público. Y si mi vecino o convecino, o como se diga, o conciudadano, Miguel de Unamuno se quejaba a finales del siglo XIX que lo que le faltaba era un público, yo no me puedo quejar nunca de que me ha faltado un público. Y he recibido las mayores alegrías probablemente de mi vida relacionadas con la producción y con la emisión de mis libros, ¿no? Cuando me llega el triunfo de la breve historia de España, además vivían mis padres, que nos formaron con ese gusto exquisito de amor a España, pues yo creo que fue la alegría mayor de su vida, que uno de sus hijos se convirtiera en el que, en buena medida, durante muchos años, iba a dictar a muchos de los españoles la historia de España. Yo he amado apasionadamente la historia, y he amado apasionadamente la literatura, y he amado apasionadamente este idioma, y como, bueno, para mí no hay otro, efectivamente, que ha tenido una gran literatura. Y entonces la novela me ha dado pie para llegar a territorios donde no he llegado ni con mi sentido heterodoxo de la historia. He llegado a hacer un poco casi espeleología del alma. Me ha llegado a descubrir sentimientos que son plausibles, aunque no me conste por un documento que los tenía un determinado personaje, y eso me ha gustado mucho. Y también me ha dado pie para decirles a los historiadores que nos tenemos que esforzar en escribir bien, que si la historia es la reina de las humanidades, como yo creo que lo es, debe ser una reina bella, no una reina zarrapastrosa, no una reina astrusa. Y con esta novela, en el cual pues ya han llegado las primeras críticas, una persona ha dicho que la literatura ha entrado en la novela histórica, que la capacidad, diríamos, de creación de mundos literarios es clara en esta novela, pues me siento muy, muy orgulloso y muy agradecido también a esa formación que tú me has hecho en esta especie de confesión general que me has hecho hacer, que yo he tenido. Yo no podía haber escrito esta novela si no hubiera leído la gran literatura europea del siglo XX, si no hubiera leído a Galdós, si no hubiera leído a Clarín, no hubiera podido escribir. Y por supuesto, si no hubiera leído y mamado en Cervantes, ¿no? Yo creo que es un mundo que nosotros los historiadores tenemos que aprovechar. Con Pilar Carbonero descubrimos la importancia de las plantas transgénicas en el rendimiento de las cosechas y en la lucha contra el hambre, y descubrimos una gran vocación científica. Y le quiero preguntar, cuando su padre le regaló el libro de Darwin, El origen de las especies y la selección natural, en una edición de los años 30, una de las primeras traducciones que había en España, ¿podemos decir que algo cambió en la vocación de Pilar Carbonero? A mí ese libro me impresionó mucho. Pero yo estaba decidida a ser agrónomo antes de leer el libro de Darwin. O sea, le reafirmó. Me reafirmó en lo que estaba haciendo. Es decir, yo me dediqué a ser agrónomo pues porque había vivido el campo, porque con mi padre iba muchísimo al campo, porque me gustaba mucho ver cómo organizaba él toda la distribución de las cosechas. Recuerdo que él ordenaba aquello muy bien pensando en su explotación pecuaria, porque para eso era él veterinario, y entonces decía, pues ahora en el invierno hay que preparar heno para estos animales y tal, vamos a sembrar avena, beza, esa mezcla le encantaba, o cebada, beza, era un cereal y una leguminosa. Y yo recuerdo que
se peleaba mucho con el agricultor que llevaba la historia, porque él decía, hay que cortar eso antes, hay que ensilarlo antes de que salgan los frutos, porque el agricultor de turno le gustaba ver que la beza ya había producido sus frutos. Y mi padre decía, no, se sabe científicamente que la mejor calidad de la proteína es la proteína de hoja. Cuando está en floración hay que hacer la primera corta. Entonces, todo ese tipo de cosas a mí me gustaba mucho, cómo organizaba todo. Y luego, pues bueno, cuando entré en la carrera, seguía yendo con mi padre también con bastante frecuencia al campo, pero en la carrera me encontré con 2 profesores fantásticos que entonces, o sea, yo entré pensando que iba a dirigir una explotación agrícola. Y cuando iba a mitad de la carrera, pensé que lo más fascinante que podía hacer era dedicarme a la investigación. Le he leído a usted decir que en estos últimos 20 años largos hemos aprendido más de botánica, la ciencia, que todo lo anterior. ¿Qué pasó allí? Bueno, pues en el año 70 se inicia la ingeniería genética. Y la ingeniería genética se inicia en bacterias. Es decir, que se aprende a introducir genes bien caracterizados en el laboratorio en plásmidos, que son elementos genéticos extrabacterianos del cromosoma de las bacterias, y se expresan ahí. Y esto tiene una importancia para la industria farmacéutica enorme. Es decir, hoy en día casi el 100% de la insulina que se inyectan los diabéticos o de la hormona de crecimiento que se pone a los niños que no crecen, etcétera, y muchísimos fármacos se producen por ingeniería genética en bacterias. Entonces, al final de la década de los 70 y principios de los 80, se aprende a introducir genes en plantas, gracias a un vehículo que es una bacteria del suelo, Agrobacterium tumefaciens, que tiene también tiene una capacidad para introducir determinadas partes de su información genética en las plantas. Entonces, los científicos estudian a fondo cuál es la base de la enfermedad que produce este Agrobacterium tumefaciens, le quitan los genes que producen la enfermedad, pero le dejan intacto el mecanismo para pasar genes a plantas. Entonces, es el inicio de la ingeniería genética y de las plantas transgénicas. Entonces, yo me di cuenta que aquello era una cosa importante y lo primero que hice fue, a final de la década de los 70, o principio de los 80, sí, en 1979, 1980, fui y realicé un curso EMBO de la European Molecular Biology Organization en Italia sobre ingeniería genética, en general y también de plantas. Y luego estuve en Cold Spring Harbor, en Estados Unidos, durante 3 semanas en un curso que para mí fue fantástico, que se llamó Molecular Biologists Look at the Green Plant. Los biólogos moleculares miran a las plantas verdes. Y yo allí conocí a Barbara McClintock, la premio Nobel por los genes que brincan, por los transposones, que esta había empezado también toda su carrera y el primer evento de transposición lo describió precisamente en maíz. Y en esos cursos de 3 semanas que eran intensísimos y donde hablaba desde Barbara McClintock hasta el último becario, que era yo, pues me pareció que era una técnica que había que implementar y que había que estudiar, porque tenía una faceta práctica, que es en un momento determinado, si uno quiere introducir un gen para que una planta requiera menos insecticidas, pues hay genes para ello. O si queremos modificar la composición del grano de arroz para que produzca un betacaroteno, que es el precursor de la vitamina A, el famoso arroz dorado, etc. Entonces, nosotros ahí vimos que era una posibilidad tremenda y nuestro grupo fue el primer grupo que clonó un gen de plantas. Pero no solamente esto tenía una importancia práctica, que la tiene. O sea, ahora mismo, el año pasado, se sembraron 170 millones de hectáreas a nivel mundial de plantas transgénicas, Europa sigue diciendo no a las transgénicas, pero... Y esto nos deja en una posición... muy complicada. Muy complicada. Eso lo he leído, ¿no? Incluso muy que complicada respecto a América del Norte y América del Sur. Sí, porque, bueno, pues no hay que olvidar que Europa come, además de lo que se produce en terreno europeo, utiliza 35 millones de hectáreas de fuera del continente europeo para producir alimentos. Fundamentalmente se dedican esos alimentos, granos de maíz y de soja, fundamentalmente para los piensos compuestos de las aves y de los cerdos y de las vacas en invierno. Entonces, estamos utilizando superficie, que cada vez es más escasa,
de América del Norte, de América del Sur, de la pampa argentina viene la soja, del Middle West americano viene un montón de maíz y de otros sitios. Entonces, yo creo que pronto Europa se va a tener que plantear, porque no solamente es decir, yo no dejo a los agricultores que planten estos eventos transgénicos, porque aquí va a ocurrir el cataclismo. Tenemos, digamos, la doble cara de decir, bueno, y encima me traigo en barco todas estas cosas que están produciendo los agricultores de otro lado y se los doy a mis animales domésticos, ¿no? Tenga usted en cuenta que importamos tantos granos y tanta comida en toneladas como los africanos. Entonces yo creo que eso Europa debía reflexionar. Debía reflexionar, porque además al mismo tiempo estamos incentivando que no se cultiven ciertas cosas, ¿no? O sea, eso no puede ser. Es decir, que tenemos que tener España cultivada desde el Cabo de Finisterre hasta la punta de Tarifa. Y el helenista Francisco Rodríguez Adrados lamentó que el legado de los clásicos, el griego y el latín, cada vez pesaran menos en nuestros sistemas educativos. Como un hombre que ha anclado su mirada y su conocimiento primero en épocas muy remotas de nuestra historia, y cómo ese hombre que ha mirado al pasado vive en el presente, cómo combina esa mirada entre lo clásico y lo moderno, cómo entra eso en la cabeza de don Francisco Rodríguez Adrados. El presente se nos da y a veces lo acogemos de no muy buena gana, pero está ahí y nos hace pensar, ¿no? Yo empecé como helenista, ¿no? Pero bueno, pues eso también fue una coincidencia. Empecé como helenista en la universidad, en el bachillerato yo no sabía griego en absoluto, ¿no? Pero claro, Grecia es que tiene tantas conexiones, ¿no? Pues bueno, de un lado, pues esto fue imitado por la literatura latina, esta por la medieval, y a su vez ahora se ha descubierto, o hemos descubierto, y no hace tantos años, que había bastantes influjos del Próximo Oriente en Grecia, ¿no? Es decir, pues bueno, ahí está, los sumerios, estos señores que escribían en el 3er milenio antes de Cristo, fíjese, ya tiene mérito, ¿no? Y escribían unas tablillas de barro, usted sabe, ¿no? Que luego cocían, claro, no tenían piedras, y aquello era el fango de la desembocadura del Éufrates, ¿no? Bueno, y pues sí, y algunos, a lo mejor con mala intención, han insistido en que los griegos copiaban. Pues claro que copiaban, todos copiamos, y gracias a eso vivimos, ¿no? Don Francisco, usted ha reclamado desde siempre un sistema educativo con gran presencia de las humanidades. Sí, y sin embargo, las humanidades y el contenido del mundo clásico ha ido menguando progresivamente en cada reforma. ¿Esto por qué? Se lo habrá preguntado. Pues, no sé si ha encontrado respuesta. ¿Quién sabe? Yo me he cansado de predicar sobre esto. En este libro que va a entrar en prensa uno de estos días, que coge artículos míos, bueno, y en El País y en la ABC, oígame, yo reunía a todos, yo era imparcial, ¿no? Pues hay una serie de lamentaciones, yo no acabo de entenderlo. Mire, hay la ola del pedagogismo, ¿no? Es decir, hay que hacer una cultura atractiva, aprender es casi jugar, ¿no? El que tiene la voz cantante debe ser el niño y no el profesor debe estar allí si acaso para contestar y tal, ¿no? Debe tener máxima libertad. Bueno, los socialistas no eran así en los años 30, créeme. Estos fueron infeccionados por esta cosa pedagógica de la enseñanza como libertad. Bueno, pero mire usted, mi opinión es esta. Y para opinar hay que tener datos. Y si usted no tiene datos, no puede opinar ni crear, ni en literatura, ni en ciencia, ni en nada, ¿no? Y claro, por otra parte han entrado grandes masas en la educación, lo cual no es criticable, todos lo hemos querido. Las grandes masas a veces tienen problemas, no tienen ni sitio para estudiar, ni tienen ambiente, se quiera, pues, y claro, y cuando les obligan a usted tiene que estudiar todos los días, algunos se echan
un poco para atrás y estorban a los que sí quieren estudiar. Es un problema entre sociológico, entre ideológico, entre, bueno, eso que yo le contaba antes, desprecian lo que ignoran, claro está, de todas estas nuevas corrientes que son los pedagogos, los psicólogos y 2 o 3 más que son sociólogos, pues usted no encuentra uno que sepa griego y latín, entre, bueno, quizá exagero, alguno puede haber, pero pocos, ¿no? No, eso ha sido una cosa terrible. Acaba de llegar usted del Congreso de la Lengua Española de Panamá. Sí. ¿Qué ha encontrado allí? ¿Cómo ha visto, digamos, a sus colegas intelectuales reflexionando sobre la lengua? Bueno, sí, yo hablaba allí sobre el tema de cómo el castellano, que era una lengüecita de un rincón de nada, ¿no?, se ha convertido en el español. El mayor éxito de la historia de España es la extensión del español. Es un mayor éxito. Y claro, si queríamos toda la política religiosa esta más católica que la de Roma y tal, pues mire usted, no, y ya no funciona. Y tantas otras cosas como esto es, hemos ido a conquistar los Países Bajos y Alemania y no sé qué, al final nos han echado para acá. Hemos tenido toda clase de fracasos. Y cuando se introdujo el progresismo en España, la Constitución del año 12, ya se sabe, mire usted, honestamente, después de la Revolución esta, no sé si no sé cómo llamarla, liberal, llamémosle, que era la terminología, y después venía, ¡paf!, y venía el golpe y venían los otros, y luego volvían los primeros. No ha habido más que... el liberalismo en España ha llevado malos pasos, no ha tenido más que desastres. Mejor en Francia, en otros sitios, en Inglaterra, claro. Usted comenta que es nuestro gran éxito histórico el exportar la lengua y sin embargo en Estados Unidos, que es la potencia, por lo menos hasta este momento, hegemónica en el mundo, España no tiene gran influencia. Lo que es España, el país, sí tiene nuestra lengua, pero nuestras empresas no están presentes allí, nuestras empresas culturales tampoco. ¿Por qué hemos perdido ese paso en favor de otros países que sí que están jugando ese papel? Bueno, porque efectivamente el arranque de la cultura moderna desde un cierto punto de vista, pues más que en España, que seguía la cultura tradicional, pues queramos o no queremos, estaba en Inglaterra y en Estados Unidos, hasta en Alemania, hasta en Francia, hasta en Italia. Aquí el apego a la cultura tradicional, católica, etcétera, pues evidentemente ha provocado mucho rechazo. Mucho rechazo, eso no se puede negar, con razón o sin razón, esa es una cuestión, porque a veces, bueno, don Marcelino a veces exageraba, pero cuando no exageraba decía verdades. Había gente que en España había hecho cosas importantes y se conocía un poco. Eso es una tragedia, La historia de España es realmente una tragedia, ¿no? Y en el cambio, la extensión de la lengua española ha sido un éxito fundamental. Todos ellos han pasado por Memorias de la Fundación, pero faltan muchos más. Les esperamos aquí, en la Fundación Juan March y en march.es.